cómo me gusta recibir a la señora Virginia Gawel en esta columna habitual de los días martes. Buen día. Buen día, Rosita. Qué lindo, sí, el ringtone, se va a volver un ringtone. Qué bonito, de Amores y Desamores el domingo, perdón, anteayer, la gente que se quedó tan amorosamente a dar cariño y abrazo y todo eso, me decía, buen día, Rosita, y preguntaba por vos, así que bueno, te debes a tu público. Bueno, gracias, muchas gracias. Bonito, bonito. También recibo algunos mensajes por el Messenger manifestando el agrado que tienen de compartir estos audios con la familia y con diferentes casos en particular, ¿no? Porque uno siempre cree que tiene, ¿cómo decirte?, un elixir para la vida de las personas cuando uno se siente mal, de acuerdo a cada caso, ¿no? Qué bueno eso. A mí me emociona siempre y siempre me entero de algo nuevo, de gente que lo escucha en familia, de gente que lo escucha a la salida de la oficina para comer, que escucha estos audios, alguien lo escucha mientras pinta, otro mientras maneja. Y también el otro día me encontré con una persona de Colombia que vino a Argentina y me decía que los comparte en la ONG en la que trabaja por los pueblos originarios de allá. Así que uno no imagina y se va enterando por la amorosidad de la gente. Que quiero decir algo, perdón por los ruiditos, este estado que está arriba de una bolsita de cartón, ya está. El elogio más grande o más preciso de Amores y Desamores que hemos recibido, para mí ha sido el de Maite, que es la persona que vende las entradas en Café Vinilo. Cuando nos estábamos yendo con nuestro músico Mario, me dice, qué cariñoso que es tu público. Nos tratan con tanto cariño y yo crecí como con levadura, porque la verdad que me pueden decir, salió lindo y esto y lo otro, pero que digan eso me pareció precioso, porque es cierto, además, viene la gente, se sienta en mesitas y se hacen conocidos allí, conversan, se encuentra gente que hacía mucho que no se veía, y sucede algo que, por lo menos, lo principal es que tiene congruencia con la propuesta, ¿no? Claro, se logra un clima que sí, realmente es muy... Es de amores, es de amores. Así que bueno, muy feliz, muy agradecida, y ya estamos empezando a trabajar con Mario con otro tipo de espectáculo, y de Amores va a volver el año que viene, pero estamos haciendo otra cosa que será sorpresa, así que ahí estamos. A lo mejor antes de fin de año podemos convidar otro nuevo recital con diferentes poesías y diferentes canciones. Qué bueno, qué bueno. En eso estamos. Felicitaciones. Gracias, corazón, gracias. Esa cabecita, ese tejido neuronal tuyo. Y es parte de la felicidad, ¿viste? La felicidad, si uno puede autoprovocársela con algo que es saludable, está buenísimo. Y tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Porque la pregunta, ¿por qué nos repetimos? El problema no está en que nos repitamos, el problema está en cuando repetimos lo que no nos es saludable, ¿no? Entonces, el poder repetir lo que sale bien, lo que nos hace bien, en principio sería aprovechar que el cerebro tiende a repetir, o sea, la tendencia a repetir es del cerebro, y dentro del cerebro también del inconsciente. La tendencia a repetir es como una maquinita que va a querer repetir. Pero así como yo tengo en la cocina un molinillo de café, sin embargo yo no muelo café, muelo semillas todas las mañanas y le pongo a mi desayuno semillas recién molidas de chía, de lino, de sésamo. Entonces el molinillo muele lo que yo le pongo dentro, porque lo único que sabe hacer es moler. Bien, una parte importante del cerebro lo que sabe hacer es repetir. ¿Por qué? Porque el cerebro, son muchas causas por las que repetimos, y me he hecho una listita por lo menos para no olvidar las principales, pero quería empezar por aquí. El cerebro está hecho para repetir, una parte muy importante y muy instintiva, pero de nosotros va a depender qué le ponemos a moler a esa maquinita. Lo que va a hacer es moler, no amasa, no hace masaje, no hace otra cosa más que moler, pero va a moler lo que yo le ponga allí dentro. Entonces, si una persona repite hábitos que le hacen mal, los va a seguir repitiendo, pero si un día se da cuenta, va a ser mucho más fácil que suspender el hábito
incorporar un hábito diferente y repetirlo. Por ejemplo, la persona que quiere dejar de fumar. Hoy en día es inexcusable fumar, porque no solo todos sabemos, sino que hay muchas maneras de dejar de fumar. Y vos sabés que mi hermano dejó de fumar hace muchos años de una manera muy sencilla. Hay medicación para dejar de fumar, hay grupos para dejar de fumar. Entonces, dejar de fumar hoy es más fácil que nunca. Pero la manera de dejar de fumar o cualquier otro hábito más fácil es cambiar el hábito por otra cosa. Por eso es más fácil si la persona come caramelos sin azúcar, masca chicles y, por ejemplo, algo muy efectivo, empieza a salir a caminar todos los días. Entonces, hay un hábito, el hábito de la repetición. Entonces, repito que a tal hora, y es eso, a tal hora salgo a caminar, salgo a caminar, salgo a caminar. Y esa repetición empieza a reemplazar otras repeticiones, no solo la de dejar de fumar. Hay veces en que la persona que está haciendo un cambio saludable de vida deja de quejarse, por ejemplo, deja de irritarse, deja de estar amargado, porque lo que repetimos no son nada más que conductas que se observan en el afuera. Tomar mucho café, fumar demasiado, ser sedentarios, eso es parte de lo que repetimos. Pero una cosa que repetimos es las emociones y los pensamientos. Y cuando, viste que por lo menos en Argentina, la digestión de algunos alimentos que no nos caen bien, también decimos no lo como porque lo repito mucho. Esto significa que queda ahí dando vueltas que ni se digiere ni queda crudo. Y vuelve a la garganta y vuelve al estómago. Es una metáfora medio fea, pero no la vamos a olvidar. Hay ciertas emociones que también, ¿viste? Ahí está uno otra vez. Y todos conocemos, mira, si estuviéramos todos juntos sentados en un fogón y les pregunto, levante la mano los que conocen a alguien que se la pasa quejándose. Allá levantan la mano, ya están levantando la mano en casa un montón. Algunos inclusive han levantado la mano pensando en alguien que ha levantado la mano por otra persona en otra casa. O sea que la tendencia a un hábito emocional, por ejemplo la queja, por ejemplo criticar a otro, es un hábito mental / emocional, por ejemplo anticiparse y preocuparse mentalmente, autoasustándonos por cosas que podrían llegar a pasar. Entonces, bueno, hay un hábito mental de repetir eso, repetir eso. O sea que hay hábitos corporales, conductuales, hay hábitos emocionales y hay hábitos mentales que se repiten. Todo ese conjunto va a dar hábitos relacionales, o sea, hay maneras de vincularme en el amor. Hay maneras que se repiten en vincularme con mis padres, con mis hermanos, con la gente en la calle, en el tránsito. El primer paso consiste en tener una parte de sí que tenga tal honestidad como para observar la vida cotidiana de uno, la mía, que es la que puedo cambiar, y determinar qué cosas repito que me hagan mal. Ese es el primer paso, porque sin darse cuenta no pasa nada, ni siquiera cuando otro nos lo dice. Otro nos dice, eso te hace mal, ¿por qué te vinculás con gente así? ¿Por qué tratás así a la gente? ¿Por qué elegís ese tipo de pareja? Y uno se siente incomprendido y siente que los demás no entienden y no ven, y a lo mejor lo que está pasando es que el que no ve es uno. No sé, a mí me ha sucedido tantas veces, porque bueno, sobre todo cuando uno es muy joven, se equivoca con mucha seguridad en que no se está equivocando, ¿no? Así con gran convencimiento. Entonces, la palabra hábito quisiera retomarla. ¿Por qué repite el cerebro? ¿Y por qué genera hábitos? La palabra hábito, alguna vez lo hemos dicho en alguna columna, significa esta es mi manera de habitar la tierra. Esta es mi manera de ser un humano. Tao, que está acá frente a mí y es parte de las columnas y todo el mundo me pregunta por él, tiene sus hábitos que son diferentes de los de Dana, que vive afuera de la casa. Cada uno de ellos tiene sus hábitos, pero los que tenemos animales conocemos muy bien que cada uno de ellos se adapta a la vida canina, felina, y a esa familia, y a esa casa, y a ese humano con el que convive, de determinada manera. Y los que hemos tenido animalitos a repetición, a sana repetición, sabemos que cada uno es único, cada uno tiene su manera de ser. ¿Y eso qué significa entonces? Que tenemos una manera de ser que está dispuesta por los hábitos. ¿Qué significa entonces hábito? ¿Qué significa que es mi manera habitual para
habituarme a ser una humana que por temperamento y por el contexto en el que he nacido y he desarrollado mi crianza y mi crecimiento, me doy cuenta, mi cerebro se da cuenta de que si hago tales cosas y no hago tales otras, voy a sobrevivir. Entonces el cerebro va tomando nota de qué tengo que hacer para seguir sobreviviendo. Y el cerebro evalúa así: a ver, cumplí otro año, entonces todo esto funciona, ya tiene 30, vamos a seguir haciendo esto porque sobrevivió 30 años. El problema es que una parte de los comportamientos que hemos tenido quizás nos llevó a sobrevivir, pero a sobrevivir a duras penas, y mira qué expresión, recién ahora me doy cuenta, a duras penas. Entonces hay hábitos con los que sí hemos sobrevivido, pero que si no los advertimos y no los transformamos, nos garantizamos una vida de duras penas. Entonces sí, sirvió como mecanismo primario, a veces para sobrevivir inclusive en una familia nefasta, a un papá alcohólico, a una mamá tremenda, o a un contexto de país, de barrio difícil, o a veces inclusive a traumas que nos han acontecido. Entonces es como que nos hemos contraído para sobrevivir. Es como si alguien se hubiese quemado el brazo izquierdo, imaginemos, ¿no? Se quema el brazo izquierdo cada vez que pasa por el pasillo porque ahí ha instalado mal el calefactor de la casa. Se habitúa a encoger el brazo izquierdo cuando pasa por allí. Y cuando se muda de casa, cuando atraviesa un pasillo, encoge el brazo izquierdo, pero ahí no hay calefactor. Y además no tiene la altura de un niño de 5 años como cuando se quemó, no está a la altura de su brazo. Pero el hábito de supervivencia fue encoger, de hecho lo estoy haciendo mientras lo digo. Entonces hay hábitos que sirvieron alguna vez cuando éramos chiquitos o más jóvenes y que han quedado antiálgicamente. ¿Qué significa? Son una postura antiálgica en kinesiología es un encogimiento, una cosa rara que hemos hecho con el cuerpo para evitar el dolor. ¿Qué genera una postura antiálgica? Otro tipo de dolor. Entonces encogemos los hombros para que no nos duele el cuello. ¿Qué nos duele luego? El cuello y los hombros. Claro. Entonces las posturas antiálgicas son instintivas, automáticas, pero tenemos también posturas emocionales antiálgicas. Entonces, mejor no me relaciono con varones o mejor no me relaciono con este tipo de mujeres. Entonces me encojo, huyo o ataco. Entonces, hay actitudes antiálgicas que, igual que encoger los hombros, generan dolor. Entonces, primero, nos repetimos por hábito. El hábito es un mecanismo automático del cerebro y el cerebro actúa, ¿viste cuando vos pones una palabra en Google para buscar? Y que además es una palabra que vos cada tanto buscas, cada tanto te interesan. A mí me interesan, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela, porque tengo seres queridos allá. Entonces, cuando yo pongo V, ya Google me dice Venezuela. Entonces, el cerebro tiene dispositivos para gastar menos energía. Cada movimiento del cerebro gasta glucosa. Entonces el cerebro, como está en la cabeza de un animal que somos nosotros, procura gastar menos glucosa en cosas que hace habitualmente. Entonces le resulta más fácil hacer lo que siempre hizo. El problema es si eso que siempre hizo, en verdad a esta altura del partido, me resulta poco saludable. Entonces, empezar a mirar qué hábitos de todas estas índoles que he señalado nos resultan perjudiciales, ya empieza a hacer un cambio. Empiezo a darme cuenta de que cada vez que estoy en una reunión, miro a todos y a todos los critico internamente y los descalifico, con lo cual me garantizo quedarme sola, por ejemplo, ¿no? Entonces decir, tengo un mecanismo que para estar más segura excluye a todo el mundo por algo y termino sola y no miro lo que tengo en común, sino lo que me diferencia del otro. Por ejemplo, por decir un hábito, ese sería uno. Darme cuenta es empezar a darme la oportunidad de hacer algo diferente. En ese caso decir, me acerco a esta persona, que de todas estas es la que más me parece interesante. Zanjo la diferencia que tengo y veo qué es lo que hay en común entre ella y yo. Y quizás nazca una gran amistad, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una de las maneras de repetir. ¿Voy a otra, Ro, o querés decirme algo al respecto? No, que hablando de repetición, yo pensaba en esto, que cuántas veces solemos incurrir en conectarnos con personas que nos hacen daño
Y esa sería la otra a la que iba, exactamente, exactamente. Me corté la inspiración. No, al contrario, me la reforzás, porque cuando vos me decís algo me llevas hacia donde es para mí más lindo ir, porque estoy dialogando con vos y eso siempre es bello. Bien. Entonces, ¿por qué elegimos gente que nos daña? O bien, ¿por qué elegimos actuar de determinada manera, por la cual inclusive personas que no dañarían a otra, nos dañan a nosotros? Por ejemplo, elegir a alguien que no nos corresponde en el amor, y a lo mejor es una buena persona, que nos pone distancia, pero nosotros, como el zorrino del que cada tanto habla, el zorrino de la historieta, seguimos eligiendo a alguien a quien demandarle amor y que no nos ama. O elegimos a alguien que es muy común, por ejemplo, que los hijos de alcohólicos elijan parejas que no son alcohólicas, pero terminan siéndolo. Es como si olieran hacia dónde va determinada dificultad de una persona y esa persona terminara actuando eso que no estaba al principio. Y acá tendría que señalar entonces 3 cositas si me alcanza el tiempo. Voy a procurar ser breve y lo más clara posible. Primero, cuando hacemos eso, hay veces en que no lo sabemos, pero estamos repitiendo patrones familiares, inclusive de ancestros que no hemos conocido. ¿Por qué es esto? Porque el inconsciente colectivo familiar se expresa y se ha expresado también en nuestros ancestros, tratando de resolver en el individuo que somos nosotros cosas que no han podido resolver los que en mi familia vinieron antes que yo. Y uno dice, pero esto es injusto, ¿por qué yo tengo que pagar cheques que han firmado personas que vinieron antes que yo? La respuesta primera es, ellos pagaron cheques también que vinieron antes que ellos. Y porque quizás pareciera ser que el mecanismo de evolución de la humanidad, que es más grande que yo, uno de los mecanismos es, en cada grupo familiar, que haya ciertas problemáticas que resuelvan los que luego vienen, porque tienen más posibilidades que los anteriores. A veces más posibilidades sociales. Por ejemplo, escuchar una columna de radio que habla de esto. Cuando éramos chicas nosotras no había en la radio esto. En los medios tenemos internet, tenemos el hábito de comprender que hay psicólogos que nos pueden ayudar, que hay audiolibros. En todas las librerías el sector de autoayuda es inmenso. Entonces tenemos recursos que no han tenido nuestros ancestros. Con lo cual, una persona que trabaje sobre sí, con repeticiones vinculares que ejercieron sus ancestros, hay un punto en el cual no va a estar obligado a seguir repitiendo. Y con eso cierra heridas que los demás no pudieron cerrar y que ya no se repiten en las posteriores generaciones. Y en principio no se repiten en esa persona, porque comprende, porque trabaja sobre sí. Entonces, hay repeticiones que se dan por razones no personales, sino familiares, y que se cortan en la medida en que uno se da cuenta de ellas y trabaja sobre eso. Claro, es como decir, o sea, uno escucha, por ejemplo, decir, se repitió la historia. ¿Viste? Claro, repitió la historia, pero tiene la oportunidad de cortar el nudo gordiano. El nudo gordiano, ¿te acordás que se dice que había un nudo tan tremendamente hecho que nadie sabía cómo deshacerlo? Hasta que creo que el que llega es Alejandro Magno, y le dan como una avivada a ver si vos sos capaz de sacar este nudo. Hay que deshacer este nudo. Y lo que él hace es sacar la espada y cortarlo. Entonces hay nudos que se cortan por la determinación de una persona de hacer algo diferente con su vida. Entonces eso sería un capítulo. Hay otro capítulo que es lo siguiente. Mira, la otra vez hablábamos de las pesadillas y decíamos que en el inconsciente hay un mecanismo de digestión de impresiones emocionales, con lo cual los sueños recurrentes con frecuencia procuran resolver algo traumático, y entonces se repite eso, porque hay sueños inclusive en donde se repite un patrón, hasta que hay un sueño en que ese patrón deja de repetirse. Yo he soñado por años y años y años una escena de mis 13 años en que en Oppendorf, en el pueblo en que hoy sigo viviendo y en aquel entonces vivía, un tipo me siguió con un auto cuando yo tenía 13 años, me voltea de la bicicleta en medio del campo y procura secuestrarme.
y yo me salvo mordiéndolo. Y bueno, esa escena se repitió, y en una noche lo que sueño es que voy bajando en el mismo lugar, pero la calle está toda asfaltada y hay en el asfalto impresos como las líneas de tránsito, tréboles de 4 hojas. Y cuando llego al lugar donde este tipo en la vida real me había hecho esto que cuento, yo soy una adulta y ya no una niña allí, el tipo me está siguiendo y yo me doy vuelta y le digo, vení acá que te reviento. Así. Y me despierto con tanta felicidad que el primer paciente que atendí ese día me preguntó si me había enamorado. Se ve que se traducía en todo mi organismo, viste que cuando alguien se enamora le brillan los ojitos. Bueno, y a partir de ahí yo empecé a poder, por ejemplo, viajar sola por el mundo. Entonces, la repetición en los sueños tiene por función sanar una herida traumática. Bien, eso que hacemos en sueños, inconscientemente a veces lo hacemos en la vida real. Es como esos muñequitos, los Playmobil que se usó en la generación posterior a la mía, en donde uno armaba la escena y decía, bueno, y ahora entraba este y le decía esto a tal otro, y ahora voy a poner acá un doctor, y acá voy a poner al herido, y acá viene la ambulancia, y acá... Los chicos hacen eso, repiten en escenas, por eso en psicoterapia para niños se suelen darles juguetes para que mientras se juega, el terapeuta lo observa porque el niño repite con sus juguetes un trauma que está viviendo, por ejemplo, situaciones de abuso. El punto es que cuando eso no está resuelto, en vez de usar muñequitos, hacemos un casting y contratamos, entre comillas, personas que van a hacer el mismo daño que hemos padecido. ¿Por qué? Porque procuramos en la adultez superar con personas de carne y hueso algo que se dio en una situación infantil ante la que estábamos indefensos. En vez de elegir el maleante, el malo, viste que los chicos juegan un juguete es malo, otro juguete es bueno, uno elige un malo de verdad, de la vida vigil real de carne y hueso, y trata, por ejemplo, de cambiar a ese malo, porque no pudo hacerlo con su papá o con su mamá. O trata de que un malo le diga, sos una basura, un imbécil, una estúpida, porque eso es lo que recibió cuando era chica. Entonces, repite la escena como si fuera un sueño. El problema es que los costos que eso tiene son de la vida real. Entonces, esa repetición está armando un escenario en donde tenemos que darnos cuenta de que lo que hay ahí estamos tratando de resolverlo en nuestra interioridad. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a dejar de repetir, porque inclusive los traumas que tenemos están codificados en nuestro cerebro. Y cuando resolvemos un trauma con la ayuda de un terapeuta, con un trabajo consciente sobre sí, lo que sucede es un cambio en ese cerebro. El cerebro tiene plasticidad, se modifica. Entonces, cuando un trauma se resuelve, el cerebro deja de hacer conexiones. Cada patrón que se repite habita las mismas neuronas, las mismas secuencia neuronal. Entonces, elijo a alguien que es bueno, el bueno se vuelve malo, el malo me maltrata y yo sufro, o yo agredo, o yo huyo, que es lo mismo que hacía en mi infancia. Sin embargo, cuando yo resuelvo eso, esas conexiones secuenciales de mi cerebro empiezan a ser diferentes. Entonces, hay un chiste de alguien divino que se llama Tute, que es el hijo de Caloi, el creador de Clemente, que dice esto, siempre pone chistes de una pareja que se tratan de usted, a mí me causan mucha gracia. Entonces, él le dice, dale que empezamos todo de nuevo. Entonces ella le dice, dale, empecemos todo de nuevo, vos pasá y hablame que yo no te doy ni bola. O sea, empecemos de nuevo yo no voy a estar con vos. Entonces, eso, que hay un punto en donde uno dice, se acabó, no voy a repetir más este patrón, yo no voy a andar otra vez salvando vidas, yo no voy otra vez a aguantar que me digan de todo. O sea, ya a la primera de cambio, yo corto este vínculo, o sea, no voy a aceptar, yo ya vi cómo esto funciona. Entonces, esa repetición, entonces es la escenificación afuera
de algo que no tengo resuelto en mi interioridad y que voy a necesitar modificarlo, verlo, para poder actuar de manera diferente, porque la repetición no solo se da con la misma persona, sino que a veces uno cree que cambia de vínculo y lo que cambia es de persona. El tipo de vínculo, a la larga o a la corta, vuelve a ser el mismo. Uno vuelve a ser, por ejemplo, el ayudador y el otro el talentoso que no puede expresar su talento. Entonces uno va a hacer lo imposible para que el genio incomprendido o lo que fuera sea reconocido por su talento. Y uno entonces se embarca otra vez en lo mismo. Otra vez es el varón que todo lo paga. Otra vez es la mujer salvadora de almas incomprendidas. Reconocer el patrón entonces implica hacer algo diferente, y resolver el pasado implica no tener que escenificarlo con nadie más en el presente ni en el futuro. Tengo más para decir, pero me gusta siempre preguntarte y que intervengas, por favor. No, yo pensaba en esto cuando vos hablabas de los atajos, ¿no es cierto? Sí. Que uno tiene en su inconsciente. Qué buena palabra, sí, exactamente, son atajos. Claro, y cómo, si uno tiene atajos, por ejemplo, para encontrar, ¿no es cierto?, un término, sí, o encontrar, no sé, algún recuerdo, ¿por qué no tenemos atajos para tratar de resolver estas cuestiones que tanto nos damos cuenta que nos están dañando, o cuánto tiempo uno necesita elaborarlo como para poder resolver, ¿no?, esta cuestión de, por ejemplo, ser una persona que está protegiendo a otra, por ejemplo, que le hace daño? Sí, por ejemplo. En verdad, ahí sucede algo complejo, porque en tanto es intrapsíquico como una pesadilla, el asunto es de mí conmigo. Pero cuando involucramos a otro, en general cuando encontramos a la persona justa para escenificar la desgracia, al otro también le conviene. Entonces el patrón, ahí se sacude Tao, entonces el patrón conductual, lejos de desarmarse, se refuerza, como cuando hablábamos la otra vez de las parejas sectarias, ¿no? Entonces se vuelve una locura de dos o más, y es más difícil darse cuenta, porque el criterio de realidad está anulado con un otro a quien le conviene que seamos como somos. Entonces necesitamos revisar y decir: este patrón me hace mal y puedo cambiarlo, puedo trabajar para no volver a hacer lo mismo. ¿Es costoso? Claro que sí, pero es posible, absolutamente posible. Entonces, inclusive podría ir hacia otra situación. Hay veces en que en ese repetir lo que se instala es un mecanismo de defensa que en psicología, inclusive muchos psicólogos no lo conocen porque es posterior al psicoanálisis, es una psicología más moderna, se llama proflexión. Y me gusta mencionarlo porque a lo mejor a alguien le sirve saber de qué se trata. La proflexión hace que uno le haga a otro lo que uno hubiera querido que le hagan a uno. Entonces es la mamá que dice: ponete el saquito, porque tiene ella frío. Y el nene no, el nene está caluroso, está jugando, está lleno de energía y de niñez. Entonces no quiere ponerse el saquito. Hay veces en que protegemos porque estamos repitiendo en ese acto de protección la protección que hubiéramos necesitado recibir. Hay veces en que nos enojamos afuera con algo que proyectamos de nuestra interioridad. El mecanismo de proyectar en el otro es como proyectar las diapositivas. En una casa se proyectaban antes las diapositivas de viaje, o se proyecta en una conferencia diapositivas para poder explicar un concepto, como en los congresos. Lo que está proyectando el proyector, valga la redundancia, está dentro del proyector, está dentro de la computadora, pero uno lo ve allá afuera, en la pared, en la pantalla. La proyección interna es algo que uno no advierte sino tardíamente, hasta que se va entrenando en darse cuenta de cómo uno está poniendo en el otro algo que uno tendría que mirar dentro de sí. Entonces uno busca al desamparado, por ejemplo en ese caso, para ejercer el ayudador. Y va repitiendo por la vida cuando lo que en realidad tiene que darse cuenta es que ha tenido un trauma por omisión, por ejemplo, una carencia muy grande de ayuda, de contención,
de abrazo, y que está procurando prodigársela al otro, cuando en verdad lo que tiene que darse cuenta es que necesita prodigársela a sí mismo, y que está buscando a veces el amor es como buscar agua en un pozo que está ya seco. Ahí no está el amor. Entonces lo que vamos a repetir que es, yo busco el amor y no lo encuentro, igual que cuando éramos chiquitos. Entonces esa repetición termina siendo otra vez traumática, otra vez frustrante. Así que repetimos por muchas razones. Y esto de la proflexión es algo que lo hacemos todos nosotros. Proflexión entonces, ver en el afuera lo que en verdad está adentro. Hacemos lo que quisiéramos que nos hicieran, pero de afuera puede estar algo que no merece eso que estamos haciendo. Hay veces en que sí, pero en la repetición neurótica, en la repetición que nos hace daño, no sirve. Agregaría una última. Dale. Hay veces en que repetimos de una manera compulsiva, un modo de relacionarnos con otros y con determinados otros en particular, porque en esa repetición, curiosamente, lo que el inconsciente busca es desarrollar un talento innato, pero lo hace en un lugar equivocado. Supongamos a alguien que tiene la habilidad para ayudar, alguien que está armado para la profesión de ayuda. Uno ve y decís, ¿cómo alguien puede elegir una profesión tan difícil? ¿Por qué alguien es trabajador social y entra a los lugares de tanta carencia? ¿Por qué alguien trabaja, no sé, conozco a alguien que trabaja en UNICEF y va a trabajar, a ayudar a los niños víctimas de guerra, de violaciones, de situaciones macrosociales? Entonces, ¿por qué alguien elige un trabajo tan difícil? Hay un talento que esa persona trae y lo trae para ser ejercido. Entonces, esa persona hay veces en que lo ensaya en un lugar equivocado. Pero el lugar equivocado es como que el talento quiere expresarse y se expresa con lo que encuentra. Entonces quizás esa persona ejerce el talento de escuchar, por ejemplo, con una persona que se abusa de ese talento. Entonces lo hace donde encontró, lo hace con la persona equivocada. El talento en sí es bueno, pero necesita repetirse en otro lugar, en donde sea bien recibido y en donde ayude de verdad. Entonces, sintetizando, la repetición, cualquiera sea su índole, requiere de, los sufis dicen, hay una pastillita para tomar, que la pastilla se llama darse cuenta. La pastilla se llama darse cuenta. Uno quisiera una pastilla que solucione el lugar donde uno tontamente se autoperjudica haciendo lo mismo que hizo. La pastilla se llama darse cuenta. Y alguien me pregunta, porque me va a preguntar, y una vez que me doy cuenta, Virginia, ¿qué es lo que hago? Pues ya me di cuenta, pero lo sigo haciendo. Bien, ahora hace falta tener la ayuda adecuada. Aviso que yo ya no soy terapeuta, como suelo avisar. Cada uno buscar la ayuda adecuada. Y si no la encontramos y hemos, con el mismo patrón, elegido un mal terapeuta, seguir buscando, porque seguimos buscando después de un mal plomero, un buen plomero, ¿no? Y después de un mal electricista, un buen electricista, porque hay que poner luz en la casa. Bien, si el terapeuta no sirvió, me voy lo antes posible y busco otro, por recomendación o como sea. Pero necesitamos ayuda para poder ver esos patrones. Y después están todas las ayudas del entorno. A veces la propia familia, amigos, grupos de autoayuda. La repetición puede ser subsanada, inclusive en la repetición máxima que es la adicción. Alguna vez hablaremos de adicción, me lo han pedido un par de personas, así que ya iremos hacia allí. Pero esto sería parte de, la adicción vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Sin embargo, no estamos condenados a la repetición, como dice el psicoanálisis también, pero la pastillita es darse cuenta. Cuando me doy cuenta, empiezo a ensayar, inaugurar conductas diferentes. Así bien, que eso, Ro. Peso pesado. ¡Uf! ¡Caramba! La vida es una escuela, la pucha, tiene muchas materias esta escuela. Sí. Y generalmente
aparte tenemos varias que nos llevamos a diciembre, a marzo, todos los años. Sí. Yo siempre pienso, la reencarnación debe existir porque a mí esta vida no me alcanza para todo lo que tengo que modificar en mí. Y para todo lo que quiero disfrutar también de esta vida. Una vida no alcanza. Nah. Es como una escuela de un solo día. Entonces, bueno, por ahí sí uno vuelve. Y algún día también hablaremos de eso. Bien. Bueno, corazón, gracias siempre por tu escucha, por tus intervenciones, que son riquísimas para mí. No, a mí me gustaría que el escucha, ¿no es cierto?, el escuchante, como solés decir, se manifieste de alguna forma a través, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación que están siempre a mano, como es la página del Centro Transpersonal, como son tus Facebook, que tiene ya varios capítulos, ¿no? Uy, sí, mira, ayer, ¿hoy qué día es? De agosto del 2017, 22 de agosto del 2017, para el que escuche no sé cuándo. Ayer di una mini charla de 20 minutos por Facebook Live, y el que puede entrar por Facebook busca el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí va a encontrar una mini charla que di ayer de 20 minutos así espontáneamente, y fíjate vos la sed que hay de estos temas, que en menos de un día ya se ha visto, recién vi como 4.000 veces el pequeño video, en donde también aludo a todos los eventos que están pasando de terrorismo en el mundo y todo esto que tanto nos inquieta, y hay una práctica grupal, así que el que quiera busque en el Centro Transpersonal de Buenos Aires en Facebook, y ahí va a poder ver este video y otros que hay allí, y también si le ponen me gusta a la página, cuando vuelvo a transmitir, Facebook avisa a todos para que el que esté a mano pueda enterarse y participar o verlo después en diferido. Perfecto, también tus columnas son subidas a el Facebook de Viaje en Frecuencia, y desde allí nos escuchan otras tantas personas que saludan, que siempre sacan una manito para decir aquí estoy. Buenísimo. De hecho, el que quiera proponer temas, por favor, ingrese al muro de Viaje en Frecuencia, y ahí puede, en los comentarios de lo que se publica, subir propuestas para esta columna. Le ponen me gusta a la página, y Viaje en Frecuencia es lo que hacen Rosita y Mario Luis Gawel, mi hermanito, los domingos, pero también abarca este programa y esta columna, así que pueden allí postular temas o expresarlo para qué les está sirviendo todo esto. Bueno, por ahora dejamos la vida volar, ¿qué te parece? Exactamente, me parece muy buena idea. Un abrazo muy grande, Rosita. Que tengas una excelente semana. Vos también, cariños a todos los que nos escuchan. Cariños, hasta pronto. Gracias.